Yo solía pensar que, y ahora pienso que, el profesor Richard Elmore de la Universidad de Harvard acuñó esta metodología de metaaprendizaje a principios de siglo. En el Mudanzas de hoy contamos con la presencia de 4 jóvenes que nos van a expresar, transferir su experiencia de aprendizaje fundamentalmente en la escuela. Balil, Elisa, Julie y Lucía han podido compartir de manera diferente, en momentos diferentes, esa experiencia. Espero que les inspire a ustedes tanto como a mí. Un placer conocerte y participar en esta conversación. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí y participar de este Mudanzas. Pepe, ¿cómo va? Estoy encantada de estar aquí y bueno, vengo aquí a expresar un poco mis opiniones en cuanto a la enseñanza. Antes pensaba que la educación era aprender algo, aprender un oficio y ya ahí se termina, ¿no? Y ahora pienso que la educación es algo eterno, para siempre, no tiene edad. Yo antes pensaba que la educación era algo que no era político y era totalmente individual, y ahora opino que la educación tiene que ver todo con la política y responde a una pregunta que para mí es muy importante, y es ¿qué tipo de ciudadano queremos? Yo pensaba que muchas de las cosas que no me gustaban de cómo eran las clases, que me aburrían, esto o lo otro, eran cosas que si cambiaban, iban a cambiar desde el sistema. Y en el momento no me avivé, pues yo tenía esta mentalidad de no me voy a poner yo a ver qué cosas puedo cambiar, es como el sistema el que cambia las cosas. Entonces ahora, creo que si estuviera de nuevo en la secundaria, buscaría gente que tenga los mismos intereses que yo, y ni hablar si conseguimos profes que también se copen, para hacer talleres con las cosas que nos gusta hacer y poder contagiarle la pasión a otros. Yo pensaba que todo el mundo, que había que tirar siempre por un camino, que solo había la opción de estudiar biología para estudiar medicina, esa manía de sobre todo de hacer todo en exámenes, o sea, jugártelo a un examen. Y ahora afortunadamente estoy estudiando cine, que estoy súper feliz, la verdad, y es algo completamente a lo que, o sea, no me esperaba para nada, es como una decisión que surgió a raíz de estudiar el bachillerato artístico, pero descubrí como que hay otras maneras de evaluar y que hay otras maneras de trabajar en equipo y de una manera más relajada y que no todo se apueste a una. No verlo como una especie de horizonte laboral, sino como para poder ayudar a los alumnos y a los niños a desarrollar pues, estas aptitudes o cosas que les interesen sin un sentimiento utilitarista, sino con un sentimiento de disfrute, de goce, para poder tú también sentir que no todo lo que te gusta o no todo lo que estás aprendiendo es estrictamente utilitarista, que yo creo que también es bastante importante. Creo que tiene dos planos, ¿no? Uno es el de cómo conocer algo nuevo que no conozco y que me guste, y otro es el de, dado que conozco algo que ya sé que me gusta, ¿cómo puedo hacer para seguir aprendiendo sobre eso o hacer eso? Varios, por ejemplo, de estos que iban al club de robótica que había en la escuela, después terminaron estudiando ingeniería electrónica o similar. Entonces creo que la escuela tiene esta oportunidad de mostrarte qué cosas hay que te puedan gustar, para que por ahí pruebes un poco de cada una y veas cuáles te apasionan. Simplemente lo que haría es interactuar más con el alumno, es decir, ir haciendo feedback en plan, ¿te está interesando este tema? ¿No te está interesando? ¿Qué complicaciones tienes aquí? Y es verdad que hay muchísimos alumnos, entonces igual pues tan personalizado no puede ser, pero ser un poco más flexibles y entender que no todo le va a gustar a todo el mundo y que es una etapa súper crítica en la que, por suerte, yo sí que he tenido más o menos claro dónde quería tirar, pero muchísima gente no lo sabe y esa tensión por parte de los profesores y de los maestros les genera más problemas incluso. El docente tiene que estar más atento a los alumnos en todo, estar atento a todo, preguntar, preocuparse, ayudar, empujar, motivar, ¿no? No es solo el alumno, porque hay alumnos que les cuesta.
pedir ayuda. Claro, esos son los que quedan un poquito atrás a veces. Ahí tratan a todo el mundo con un nivel. Si estás cursando cuarto de la ESO, te lo sacas como todos, te explican una cosa para todos. Si te lo sacas, te lo sacas. Si no, estás ahí apartado y ya no llegas a más, entonces abandonas. Y no hay nadie que se preocupe por ti. No hay una escuela de segundas oportunidades, creo. O si hay, no creo, pero se abandona esa gente. O sea, ya no tiene otra salida. En cambio, claro, aquí claro, yo me acuerdo en el instituto, una profesora que me animaba, me llamaba cuando los días que no iba a la escuela, me llamaba, me animaba, ven, que sí que puedes, me facilitaba. Yo me acuerdo que no sabía nada de inglés y aquella profe me ayudó bastante, la verdad. Me ponía las cosas más fáciles, me empujaba, me creía en mí, me motivaba para venir, que podía sacármelo. A mí me solía pasar cuando aprendía así para probar, que después aprobaba y el día siguiente ya casi no me acordaba de nada de lo que había, de lo que había aprendido para probar. Incluso a veces aprobaba sin entender lo que estaba haciendo. O sea, sabía aprobar, pero no entendía lo que estaba diciendo. Siempre me gusta entender qué es lo que estoy haciendo, por lo menos, ¿no? Y no hacer las cosas de forma mecánica, sino tener, o sea, a mí me gusta como tengo que pensar. En la ESO y en el bachillerato, la estrategia que tenía era mediante unos esquemas, o sea, yo me hacía mis apuntes y como se me da bastante bien hablar en alto, pues yo me hablaba a mí misma y lo iba redactando todo. Entonces, digamos que es un poco trasladar el conocimiento que te dan, tanto vía digital con presentaciones o en el libro o clases magistrales o lo que sea. Yo me trasladaba mis propias, lo que yo entendía de eso, lo ponía en apuntes y yo aprendía así y estudiaba así. Toda mi relación con el aprender pasa primero por una fascinación que diga, esto quiero aprenderlo y quiero saber de qué trata. Pero creo que pasa mucho por eso, pues fascinación, interés, luego investigación y luego diálogo, muchísimo, con gente que le interese mucho. Para mí es súper importante poder tener otra gente a mi alrededor que se siente igual de fascinado por lo que yo me siento y entonces hablarlo y discutirlo. Y que yo creo que es algo que falta mucho en las aulas, la discusión. Me cuesta, igual es una manera mala, pero me cuesta tomar apuntes mientras el profe está explicando. Yo prefiero quedarme con lo que dice, con todo lo que dice, que ir apuntando y perderme una parte, porque no estás atento, porque con la mirada también se dicen cosas, con los gestos y todo. Aprendo más haciendo con la mano, aprendo más. Creo que es una manera muy importante de aprender. Yo llegué con una edad bastante, bueno, no sé si era muy buena, porque llegué con 15 años y ya estaba en la ESO, ¿no? Cuando me incorporé a cuarto de la ESO. Claro, los chavales tenían ya un nivel y yo con un idioma, nada, ¿no? Cero, me incorporaba a cuarto de la ESO. Perdí la fe ahí en aquel momento, hasta que de repente pues me ofrecieron la oportunidad de aquí, ¿no? De Leyendal, haciendo las cosas con la mano, o sea, prácticas, sí que me defendía y competía con los compañeros. En cambio, en el instituto, que era todo teórico, no era nadie, o sea, nadie me veía, era un invisible, ¿no? Y eso me impactó mucho. Sientes confianza, creen en ti, aunque no lo sepas hacer, ¿no? Aunque lo estés haciendo mal, te están empujando, ¿no? Y yo creo que sí, porque yo estudiaba Fundamentos del Arte, que es algo parecido a Historia del Arte, pero como más globalizado. Pero un día el profesor nos mandó a hacer como unas fichas en torno a diferentes obras y luego había que exponerlas en clase, ¿no? Como para, cada uno hacía un cuadro o un movimiento y lo explicabas a los compañeros. Parece algo que se te va a olvidar, pues yo de repente viajé a París, estaba en el Museo d'Orsay y yo podía ir contándole a mi hermana y a mi madre todas las obras de un movimiento concreto que había trabajado. O sea, me sentí súper realizada porque dije, Dios, esto lo he estudiado y me acuerdo perfectamente de todo y lo disfrutaba hablándolo. Y digo, mira, este cuadro es esto, tal. Y a mí eso me llena muchísimo. Dije, jo, es que esta forma sí que me está enseñando y sí que la estoy disfrutando. Tenía un amigo que iba al taller de Olimpiadas de Matemática. Había Olimpiadas de Matemática, que podía ir cualquiera,
Y además de las competencias, había un taller donde pensaban problemas, esto, lo otro. Y este amigo mío me decía, venite, esto te va a gustar. Yo pensaba, no me va a gustar, o sea, es matemática, la matemática, o sea, yo ya sé cómo es la matemática de la escuela, no me gusta. Y era muy distinto lo que se hacía ahí que lo que se hacía en la materia matemática. Acá eran acertijos, de los acertijos que dan vueltas por las redes sociales, o sea, los acertijos divertidos. Gracias a eso, después de la secundaria, después de odiar tanto la materia matemática, me metí a estudiar matemática en la universidad, por lo que me mostró la Olimpiada. Tuve una profesora de latín y de griego, y en griego no hacíamos estrictamente lengua griega, sino que hacíamos como pensamiento helenístico y cómo se podía cómo se podía vincular con el mundo contemporáneo. Entonces muchas veces teníamos que escribir y teníamos que, sobre todo casi en un estilo articulista, entendiendo pues artículos que veíamos en el periódico, que es algo que nunca habíamos visto en la escuela, o sea, nunca nos habíamos relacionado directamente con el mundo de fuera que estaba pasando. Y por primera vez, pues hablamos de política, hablábamos de todo esto, pero sin perder de vista que estábamos aprendiendo sobre una cultura clásica. Esa fue la primera vez que yo sentí que realmente miraban cuál era mi forma de escritura, entonces cómo yo podía mejorarla, y después que podía hablar sobre cosas serias y podía aprender también a leer y a escribir. Para mí es algo que debería de ser súper importante y por desgracia muchísimos niños ahora simplemente van a la escuela a sacar notas y ni siquiera les dan tiempo a pensar si están disfrutando el aprendizaje o si de verdad lo están aprendiendo. Hay un youtuber que tiene un canal de videos de ciencia, de física, el universo, todo eso. Empieza con una pregunta que te atrapa y después en algún momento del video termina contándote lo que te quería contar. Y él lo que dice es, hace que la persona aprenda antes de que se dé cuenta que le estás enseñando. Ahí también un poco aparece, ¿no?, la diferencia entre para enseñar y aprender. Por ahí eso me sonaba. Me parece que el aprender no siempre tiene por qué ser divertido y eso no es necesariamente malo. Es decir, el aprender no tiene que ser un sufrimiento, pero lo contrario al sufrimiento no es la diversión. Pero yo creo que es algo mucho más complejo que tenerlo como con esta especie de aforismo, porque pasa por muchas etapas educativas, porque pasa mucho por qué tipos de alumnos tienes y cuáles son sus necesidades, y la diversión también es muy diferente por cada necesidad de alumno. Había alguno que otro que le gustaban mucho la mayoría de las materias tal vez, pero siento que a la mayoría no nos gustaban tanto las materias. Varios nos metíamos en alguno de estos talleres que nos gustaban, algunos en el de matemática, pero había otro de robótica, por ejemplo, estaba este otro de astronomía, y también nos pasaba mucho esto de que estudiábamos para aprobar. O sea, era una alegría, ¿no? El día que íbamos a liendar, la gente sí que liendar es un recuerdo que no se olvida nunca, creo yo. Algunos han hecho ciclos de mecánica, de electricidad. Al final todos acabaron pillando el camino, ¿no? Descubriendo algo que les gustara. Me ha costado un poco hacerme respetar y entender que yo no voy a estar estudiando X semanas, sino que yo trabajo todos los días y que tengo mucho trabajo todos los días, pero no tengo examen. A mí la escuela siempre me ha gustado y yo creo que esto es difícil que a un niño le guste la escuela tal y como está puesto ahora, y creo que es una personalidad muy concreta de un niño y un adolescente cuando le gusta la escuela. O sea, yo me he sentido muy bien cuidada por los profesores porque yo era la alumna modélica que ellos esperaban que fuese, y entonces ahora a mí esto, a pesar de que me ha ayudado pues, a no sentirme mal, pienso que es muy malo por todos los otros alumnos que no son alumnos modélicos, por razones que no son culpa suya y que no son tampoco mucho su responsabilidad, sino más bien del profesorado y del sistema educativo. Eso de el sistematizar un poco ok, estudio a esta hora un poquito todos los días, o me organizo para estudiar más o menos tanto por día en algún momento. Eso, como dijiste vos, la perseverancia, eso creo que me quedó un poco entrenada, o bastante entrenada, no sé, pero eso es algo que creo que me sirvió. Destacaría dos cosas. La primera, hacer apuntes, o sea, a poder expresar contenidos que te dan durante una clase en tus palabras. Y luego también aprendí a que no hay que
estudiar el último día, por lo menos a mí no me sirve. O sea, trabajar un poco todos los días, esa dinámica de trabajo semanal, también la aprendí, era eso. Siempre que estás en la escuela, hablas de cosas más importantes que una materia, porque estas materias están relacionadas con la vida y están relacionadas con la sociedad, y es algo horrible que no puedan salirse de esas paredes cuando el alumno lo necesita, sobre todo en las etapas en las que estás acabando como la educación obligatoria o el bachillerato. La escuela me enseñó todo, la verdad, casi todo, ¿no? O sea, es verdad que en casa, en la calle también se aprende, pero la escuela te enseña todo. Todo me sirve, o sea, todo lo que he aprendido al final te acaba sirviendo para algo. Todo, o sea, no hay nada que aprendas que no te sirva para nada. Sí que hay algunas cosas que son más, pero todo sirve. Todo el aprender sirve. Yo lo comento mucho a los alumnos. Nunca sabes lo que vas a esperar mañana, ¿no? Por ahí le muestro alguna forma, tal vez, o un poquito más técnica, o alguna forma en la que tenga la oportunidad de ahí sí volcar un conocimiento. Ahí aprovecho para hacerlo, después de haber resuelto el problema. Mira, también lo podíamos resolver así, por ejemplo. Yo primero intentaría conocer al alumno que tengo, intentaría establecer una relación un poco más allá de profe-alumno, o sea, conocer si le gusta la asignatura, si no, por qué no le gusta. Si hay que empezar una clase, quizás empezaría primero hablando, o sea, permitiéndoles la palabra, ¿no? Antes que yo decidir o intentar definir también cómo van a aprender ellos o cómo deberían aprender, pues permitirles hablar antes de nada. La música, la matemática, la lógica, la programación, ese tipo de cosas, bueno, ese tipo de cosas, esas cosas, pues son de varios tipos distintos, me gustan, entonces me veo más por alguna de esas cosas, no sé cuál, pero ¿qué voy a estar haciendo en 10 años? ¿Cuál de ellas o cuál otra? No tengo ni idea. No sé qué voy a estar haciendo el año que viene, así que menos en 10 años. Trabajando o profundizando en algo que me guste. No me imagino asentada porque yo soy muy culo inquieto, entonces yo tengo muchos planes todavía de hacer. Me costó mucho entender que un año no es nada, en verdad que si te equivocas, pues bueno, pues vuelves a empezar, pero que sobre todo que disfruten aprendiendo y que busquen la manera de sentirse bien con lo que están estudiando. Ser capaz de hacer un doctorado o dos en los diferentes como ámbitos de estudio e investigación en los que estoy, que es la literatura y las relaciones internacionales, pero creo que mi futuro siempre pasa de alguna forma por seguir aprendiendo, aunque no sea de forma directa. Yo creo que me veo como mejor persona, mejor profesional y yo creo que mejor calidad de vida y todo. Creo que también estoy dando la oportunidad que me dieron, ¿no? O sea aquellos profes que han sido tan buenos, ¿no? Como la que te dije que me llamaba a casa, me animaba, era algo para mí increíble, ¿no? Viniendo de Marruecos, que eso era imposible. Pues a mí me gustaría también los chavales que se sienten un poco apartados, pues tener una persona que les ayude, ¿eh? Y yo creo que yo en esto se me da bien, me gusta y sí, creo que darle la misma oportunidad que tuve yo, al menos, intentar dar.